Ya, comenzamos. Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a este webinar de control de gestión gerencial. Bienvenido, profesor Carlos Fuentes. El profesor Carlos Fuentes es ingeniero comercial de la Universidad de Santiago, MBA de la Universidad Adolfo Ibáñez y ex ejecutivo de empresas transnacionales, principalmente, y con cargos directivos de muchísima responsabilidad. El día de hoy, el profesor Carlos Fuentes nos viene a contar un poco, basado en su experiencia, para qué es útil el control, qué es el control de gestión y para qué es útil y cómo las empresas exitosas logran diferenciarse a través de aplicar el control de gestión correctamente. ¿No es así, profesor Carlos Fuentes? Bienvenido. Hola, muchas gracias, Eric. Muy buenas tardes a todos. Mira, para iniciar esta conversación, yo creo que no existe control de gestión sin antes haber definido la estrategia. Es tal cual como preguntarse cómo me ha ido, pero la respuesta sería, bueno, ¿en qué? ¿Y cómo quiero que me vaya? Por lo tanto, eso, antes de comenzar a realizar cualquier actividad de control de gestión, no se trata, como se hacía antiguamente, de calcular ratios, índices de liquidez, índices de rentabilidad, el ROE, la razón corriente, la razón ácida. Ya eso forma parte del pasado, o al menos es un elemento complementario al verdadero control de gestión, que se trata de cumplir una estrategia, que es una visión de hacia dónde queremos ir, cuál es la razón de nuestra existencia y sobre qué valores vamos a funcionar. Una vez definido eso, la visión, que es el sueño con un plazo determinado, la visión, ¿dónde quiero llegar? ¿A qué mercado en un plazo determinado? La razón de existir, ¿a qué me dedico? ¿Y sobre qué valores voy a funcionar? Recién en ese momento puedo comenzar a generar un control de gestión que sea realmente eficiente. Profesor, ¿por qué cree usted que, por ejemplo, Falabella es el retail que tiene mayor valor en toda Latinoamérica, a diferencia de la otra multitienda, asociándolo al control de gestión? ¿Qué es lo que usted ha podido visualizar? Hay varias maneras de explicar ese efecto. Bueno, yo recuerdo que Falabella era una pequeña tienda. Era una pequeña tienda. Una sastrería. Bueno, no nacíamos tanto. En ese tiempo no nacía, pero sí recuerdo a Falabella como una tienda pequeña y ahora es una empresa transnacional. El punto se basa precisamente en eso. Mira, yo quería comentar algo. Todo parte desde el recurso humano. Desde ahí parte todo. Cuando el recurso humano está consciente de la estrategia de la organización, conoce la estrategia de la organización, está consciente, podemos trabajar con un equipo altamente comprometido y este equipo debe saber hacia dónde vamos. Uno de los grandes problemas que tenemos, que tienen algunas organizaciones, es que realizan una planificación estratégica a nivel gerencial y no la comparten. Y queda como una frase pegada en algún lugar, pero la gente desconoce la estrategia, desconoce hacia dónde vamos. Sin embargo, Falabella, en todos sus niveles, conoce el objetivo, la razón de ser y el sueño, lo cual genera una cultura uniforme de definir quién es el cliente,
¿Cuál es mi propuesta de valor? ¿Quién es mi Así es. competencia? ¿Cuál es mi propuesta de valor? ¿Cuál es mi competencia? ¿Cuál es el factor crítico de éxito? Por ejemplo, ¿en qué actividades no podemos equivocarnos? ¿Cuáles son? Nosotros no podemos ser buenos en todo, pero tenemos que elegir dónde debemos lograr la excelencia. Las ventajas comparativas, Exacto. competitivas. Competitivas. ¿Dónde debo lograr la excelencia? No podemos ser buenos en todo, eso lo tenemos claro. Pero cuando la gerencia determina la estrategia, pero no la comparte en línea, es exactamente igual a no haber hecho nada. Por Así lo es. tanto, la estrategia nace, la visión, la misión, los valores, viene la comunicación, baja hacia todo el recurso humano, completo, todo el recurso humano. Y todos saben la razón y el aporte de valor que hicieron. Muchas veces un trabajador llega a su casa cansado y dice, trabajé todo el día, pero no sé qué valor aporté a la organización. ¿Atendí al cliente correcto? ¿Solucioné un problema urgente o importante? ¿Ocupé mi tiempo creando valor o simplemente ocupé mi tiempo? El tener claro una estrategia que todos manejen hace que los procesos se cumplan también de manera adecuada y nos permite definir en qué proceso debo lograr la excelencia. Por lo tanto, la base parte desde el recurso humano con una estrategia bien definida, parte con un recurso humano bien informado, bien comprometido, conociendo la estrategia, sabiendo el aporte de valor que realizan. Luego vienen los procesos. ¿Cuál es el aporte que hace el recurso humano a cada proceso? ¿Y en qué proceso debo lograr la excelencia? Como decía hace poco, nosotros no podemos ser buenos en todo, pero ¿en qué vamos a ser buenos? En lo que nos crea valor. ¿Y qué nos crea valor? Bueno, la estrategia nos define en qué creamos valor. Es la estrategia la que nos define en qué creamos valor. Y eso nos permite definir el valor, en qué creamos valor, a qué cliente llegamos, el por qué nos compran, por qué nos eligen, qué necesidad estamos satisfaciendo, cuál es el factor crítico de éxito que hace que mi cliente se cautive con nosotros, se cautive. ¿Estoy vendiendo lo que yo quiero vender o estoy vendiendo lo que mi cliente necesita? Y estoy comunicando bien mi propuesta de valor a mi cliente, porque no todo el mercado es mi mercado. No todos los clientes son mis clientes. De acuerdo a mi estrategia, yo tengo un foco. Y este foco puede ser de costo, de diferenciación, de enfoque, de amplitud. Y ahí el cliente sabe que lo que yo le propongo le es satisfactorio. Uniendo la estrategia, comunicándola hacia abajo, haciendo partícipe a todos los trabajadores de ella, generando los procesos adecuados para satisfacer las necesidades de mi cliente de acuerdo a la propuesta de valor que yo realizo, eso, sin lugar a dudas, nos lleva a resultados financieros adecuados y permanentes en el tiempo. Si no es así, la tecnología, el entorno y mis debilidades me van a sobrepasar y puedo caer, así como han caído grandes compañías que nosotros pensábamos que eran inmortales, como Kodak, por ejemplo, que cayó porque se le vino la tecnología encima y siguió ofreciendo algo que ya el Esa, mercado no valoraba. exacto. Quiero complementar justamente el ejemplo que está dando
de Kodak, o de Blockbuster, que se nombra mucho, o de Nokia, y está asociado a la destrucción creativa que un economista del año 42, Joseph Schumpeter, predijo. La destrucción creativa, él predijo que en el futuro las empresas iban a caer en esta disrupción, tratando de generar ideas cada vez más nuevas, y iban a ir quedando empresas en el camino, porque habían formas de producir, formas de hacer las cosas totalmente distintas a lo existente. Así es. Hay algo que ya no se trata de estar dispuesto al cambio. El cambio debe formar parte del ADN de la organización y del ADN de nosotros, de las personas. Ya no es esa estabilidad que existía antes, ya es imposible, no existe. Esa frase que existía decía, no, yo soy un hombre que está disponible para el cambio, tampoco. El cambio está en nuestro ADN. El cambio está a una velocidad tan grande, pero tan grande, que ya no se trata de estar dispuesto a él. Se trata de que yo soy cambio. Se trata de que vivimos en un mundo cambiante. Tenemos un entorno cambiante. Tenemos aspectos políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ambientales, legales. Nosotros a veces pensemos en Chile, políticos, incertidumbre política. Bueno, ¿cuándo no hemos tenido incertidumbre política? Siempre. Económica, ¿qué estamos esperando? Que se produzca una estabilización económica. Pero si siempre existió, social, tecnológica. La tecnológica es la que está avanzando. O sea, cada vez que actualizamos tecnológicamente algo, ya estamos atrasados. Y la tecnología está, a ver, si nosotros no tomamos riendas sobre el tema del avance tecnológico, muchos empleos van a quedar obsoletos. Así es. Eso quería comentarle, profesor. Si miramos hace 10 años atrás, al ver una lista de las empresas más ricas del mundo, no tiene ninguna relación con las que existen ahora. Y precisamente las empresas más ricas hoy en día, son precisamente tecnológicas. Las 10 empresas más ricas son todas tecnológicas, y las que teníamos hace 10 años, ya muchas de ellas no existen. Así es. Y si nos quedamos en Chile. Yo recuerdo cuando niño, Chile era un país donde las grandes fortunas estaban en la producción y ahora están en el retail, en el mercado. Quien controla el mercado es el que genera fortuna, ya no está en la producción. Y quién sabe dónde va a estar la riqueza, la propuesta de valor mañana, en la próxima semana. ¿En qué momento se va a producir un cambio? Si la tecnología está avanzando tan rápido. Ahora, lo que no se mide no se puede gestionar. Por lo tanto, cuando yo hablo de la creación de una estrategia, de la definición de una estrategia, la comunicación hacia toda la organización, de tal forma de que todos conozcan el aporte que realizan hacia esa misión, visión y valores, a la propuesta de valor, a las operaciones claves donde están mis ventajas competitivas, al cliente, mi propuesta de valor al cliente, ahí yo recién voy a poder saber cuál es el aporte que estoy generando a la riqueza de la organización. Y voy a poder estar al tanto de qué es lo valioso, de mi trabajo. Porque muchas veces la gente iba, ya no, creo, tanto, a trabajar, pero poco sabía de cuál era su aporte a la organización. Y vimos caer muchas empresas
Yo trabajé, por ejemplo, en manufacturas de cobre, Madeco, y Madeco quebró. Quebró. ¿Y por qué quebró? Porque el mercado extranjero llegó con una velocidad tan grande que Madeco tenía tantos años en el mercado, que no fue capaz de reaccionar a la velocidad que traían otras compañías manufactureras de cobre, y Madeco tuvo que reinventarse, vender la planta de cables y cerrar la planta de tubos, y prácticamente ya no existe. Es lo mismo que pasó con Kodak, con Blockbuster, con varias compañías que, productos de no medir, de no tener clara una estrategia, de no tener bien enfocado el entorno, de no hacer partícipes a los trabajadores, de no saber qué es lo que valora el cliente, de no saber por qué ganamos plata. O sea, ojo, generalmente uno se pregunta, ¿por qué me está yendo mal? Si no sabes por qué no te va mal, si no sabes por qué te va mal, preocúpate. Pero si no sabes por qué te está yendo bien, también preocúpate. Porque en cualquier momento pierdes esa ventaja competitiva que está haciendo que tú estés teniendo éxito. Uno debe saber por qué está teniendo éxito, qué es lo que está haciendo, porque si no lo tengo claro, lo pierdo. Y eso puede pasar en cualquier minuto, en la velocidad que estamos. Por lo tanto, la creación de KPIs, de medición, que deben ser flexibles, deben ser cambiantes. La creación de KPIs, que deben ser flexibles y cambiantes, deben medir la rotación de mi trabajador, el clima organizacional, el compromiso, los procesos claves, las fallas, el layout, dónde está la riqueza en mi proceso, la satisfacción del cliente, mi participación de mercado y la rentabilidad del capital, la rentabilidad, la liquidez, la rentabilidad que estoy entregando a mis accionistas. Todo eso forma un mapa estratégico que me va a decir, señor, usted no está cumpliendo con la rentabilidad, pero la razón puede ser porque bajaron las ventas, pero la razón de que bajaron las ventas fue porque disminuyó la producción. Y la razón por la que disminuyó la producción es porque las máquinas están fallando. ¿Y por qué están fallando las máquinas? Porque no se le ha hecho mantención. ¿Y por qué no se le ha hecho mantención? Porque no se ha hecho capacitación para la máquina al personal que hace la mantención. Por lo tanto, ese mapa estratégico me va a explicar que el no cumplimiento del éxito financiero, la razón puede estar en un lugar totalmente distante y no necesariamente en la mano, sino que yo tengo que ver la razón causa-efecto, y en la causa puede estar muy lejos del efecto. Y este mapa estratégico que hace que yo relacione los KPI es lo que me va a permitir realizar un buen control de gestión gerencial, que, como dije en un comienzo, no puede existir si no hay estrategia, porque de otra forma no sé lo que estoy midiendo. Como lo dijo Peter Drucker. Peter Drucker hizo esa referencia, lo que no se puede medir, no se puede gestionar de ninguna forma. Entonces, Así es. esos KPI, es muy cierto lo que usted dice, tienen que ser dinámicos porque los cambios tienen que ser rápidos. El caso de Kodak, que usted puso tan claramente, Kodak ganaba mucha plata, ganaba mucho dinero con el sistema de rollos de fotografía, y no escuchó cuando vino un inventor y les dijo que podían crear máquinas digitales, y aparece Sony y en un par de años ganó el mercado completo. Uh-huh. Y ellos quedaron fuera. O, por ejemplo, bueno, Blockbuster, que tenía un sistema de arrendamiento de películas, llega a Netflix, dice, usted no tiene que ir a arrendar, usted puede conectarse desde su casa y no le van a aplicar multa, porque una
parte de la matriz de ingreso que tenía Blockbuster era un ingreso muy grande que tenía por multas a quienes no devolvían las películas. Entonces, cuando los ejecutivos se dieron cuenta, dijeron, pero era demasiado tarde, dijeron, no podemos sustentar nuestras ganancias en un daño al cliente o a costa de errores de nuestros clientes. Eso no es ético. Se dieron cuenta tarde y ya Netflix estaba encima y ya no hubo caso y esa empresa desapareció. Simplemente. Querido Eric, te hago mira, te hago el mismo comentario de una observación que yo he hecho más allá de lo profesional. ¿Ah? ¿Dónde está la utilidad de una cadena de gimnasios? En la persona que paga un año y va 3 veces. Que es la mayoría. Que es la Bueno, mayoría. es muy parecido, es muy parecido. No, no pueden sustentar su ingreso en base a debilidades o errores de sus clientes. Eso no está bien. De hecho, los gimnasios están sobrevendidos. Si todos los clientes inscritos fueran, no tendrían capacidad. La capacidad de venta que tienen es mucho más alta que la capacidad de servicio que tienen, pero eso es porque el entusiasmo dura lo que dura. Y es el mismo fenómeno, ¿eh? Que en algún momento va a producir su efecto. Sí, claro, no es suficiente inscribirse para ya sentirse bien físicamente, sino que hay que ir. Claro, ahora podemos esperar, profesor, que en cualquier momento aparezca una idea disruptiva y que deje a todos los gimnasios en el suelo, como estoy mirando en un parque en Santiago, en el centro de Santiago, he pasado varias veces por ese parque y hay gimnasios callejeros y ellos pagan su inscripción y tienen instructores. Ese instructor no paga arriendo, no paga edificio, no paga instalación, traen sus máquinas en una camioneta, ponen sus máquinas, sus accesorios y van las personas. Eso ya es y se pueden inscribir a través de una aplicación. Imagínate. Así es. ¿Cómo usted cree que... Mira, está muy interesante esto porque está hablando de estrategia, de fortaleza, está hablando de factores críticos del éxito, estamos hablando de una serie de conceptos empresariales que sin duda las empresas lo conocen muy bien, pero para los asistentes y quienes van a ver en el futuro esta grabación, a nivel profesional, ¿qué consejo le daría a usted si un profesional se hiciera un análisis y quisiera controlar su propia gestión? Me está yendo mal debido a, me está yendo bien debido a. ¿Qué consejo lo diría llevando un poco a la persona? Lo que pasa, esto siempre se lo comento a mis estudiantes, ¿eh? Cuando doy clases de estrategia. Yo les digo, miren, lo que yo les estoy enseñando de estrategia es totalmente aplicable a la vida personal. Yo les pregunto, ¿dónde se ven ustedes en 5 años más? Definan su visión. Defínanla. ¿Dónde se ven? Y muchas veces me contestan, no sé. Ah, bueno, entonces estás navegando a la deriva. Por lo tanto, yo el consejo que le daría a los jóvenes, a los estudiantes y a los profesionales en general, que tengan clara su visión, que apliquen la planificación estratégica en su propia vida. Yo, por ejemplo, tengo claro dónde voy a estar en 5 años más. Tengo claro. Si Dios me acompaña, voy a estar regaloneando con mis nietos. Bueno, eso no depende de mí porque todavía no me han hecho abuelo, pero voy a estar regaloneando con mis nietos. Hay Y voy a estar, probabilidades. claro, y voy a estar enseñando, y voy a estar en consultoría, y también tengo claro y quiero ampliar mi expertise en recursos humanos, porque me interesa mucho,
Pero esa es mi visión. Pero cuando uno le pregunta a un joven o a alguien, ¿dónde te ves en 5 años? ¿Dónde te ves en 10 años? Yo quiero hacer esto, ya. Ahora, ¿qué vas a hacer para que eso se cumpla? Este plan. Ok. ¿Y qué estás haciendo? Esto. ¿Empezaste a hacerlo? Voy a empezar o ya empecé. Pero el 80% de las personas a las cuales yo les pregunto cuando estoy enseñando estrategias de empresa, yo les digo, apliquen esto a su vida personal. Y yo les pregunto, ya pues, ¿cuál es vuestra visión, la de ustedes? El 80% me contesta que no lo tiene claro. Y yo invito a toda la audiencia a que defina y realice su propia planificación estratégica, que defina su visión, dónde se ve en 5 años, en 10 años, el por qué existe, qué necesidad va a satisfacer él, que coincida con su alegría, que no se dedique a hacer algo en lo cual no es feliz, que defina qué le hace feliz y sobre qué valores va a sustentar esa planificación. Por lo tanto, yo lo que digo es eso, reitero, la planificación estratégica es absolutamente aplicable a la vida profesional y a la vida personal de todos, pero solo un 20% me contesta que lo tiene claro. El otro 80% navega a la deriva. Es bajo el porcentaje, muy bajo, es muy bajo. Así es, así es. Bastante bajo. Y cuesta entenderlo. Bueno, a los jóvenes sobre todo les cuesta entenderlo por su falta de experiencia o porque les falta una guía como lo que está usted diciendo ahora, por ejemplo. Porque es verdad, teniendo un horizonte claro, lo demás no importa, pero va a ese horizonte donde quiere llegar, va a ese puerto donde quiere llegar. Pero eso depende mucho también de nosotros los adultos, ¿ah? Porque también veo que hay un tema en la educación. Se enseña, muchas asignaturas se enseñan, pero no se complementan. O sea, ¿para qué sirve lo que estoy aprendiendo? El hacer que el estudiante sepa que lo que está aprendiendo tiene un uso y no es para pasar de curso, sino que tiene un uso real. ¿Y qué pasa con los estudiantes cuando egresan? Bueno, egresan con mucho conocimiento actualizado, pero cuando llegan a la vida laboral, les cuesta mucho la aplicación, aplicarlo. Les cuesta aplicarlo. ¿Y por qué les cuesta aplicarlo? Bueno, porque nadie les enseñó cuál era el uso real que tenía esta teoría. Como por ejemplo aprender a hacer cálculo, integrales, derivadas, límites. Bueno, ¿y esto para qué me sirve? Me sirve para muchas cosas, pero la educación, la academia en general enseña a calcular límites, enseña a calcular integrales, enseña a calcular derivadas. No Pero aplicable. ahora dígame, ¿para qué me sirve? No es un tema para los matemáticos, es un tema para comprender muchas cosas, el universo, el comportamiento humano, para muchas cosas. Y la matemática es muy filosófica. Y dentro de la matemática hay mucha filosofía y dentro de la matemática también está la explicación de muchos de los fenómenos que ocurren en mi propio pensamiento, en mi propia red más íntima y en la comunidad más general, la sociología. Y en una organización puedo un poco predecir el comportamiento si yo sé por qué me enseñaron algunas cosas, pero cuando me las enseñan sin la aplicación, el uso, que es la mayor parte de las veces, queda como un conocimiento volátil.
en el aire. Por lo tanto, yo ahí creo que la educación tiene mucho un desafío, que es la aplicación del conocimiento y no solo el conocimiento por sí mismo. Hay un aspecto muy de fondo en lo que usted está mencionando, y es que está demostrado empíricamente, basta con ver las bases de datos del Banco Mundial para poder correlacionar el desarrollo del capital humano con el desarrollo de los países. Eso yo lo he dicho mucho en mis clases, le he mostrado gráficos, le he mostrado ejemplos a mis alumnos. El desarrollo del capital humano es clave para que los países podamos, porque nosotros estamos en vías de desarrollo, o somos todavía subdesarrollados, pero si el capital humano no toma esta bandera de la educación, del aprendizaje, del conocimiento más bien, y tal como usted lo decía hace un rato, flexible, dinámico, adaptable a los tiempos, va a ser muy difícil que nuestros países, Latinoamérica, salgamos del subdesarrollo. Y hay un tema muy importante, ¿eh? Que es el tema de la felicidad. El trabajo no es un desvalor. El trabajo es un valor y debe ser fuente de felicidad. Solo si dentro de mi organización mis trabajadores son felices, tengo trabajadores felices, voy a lograr el éxito. Si yo o cualquiera de nosotros se dedica a una actividad que lo hace feliz, va a tener éxito. El trabajo no es un desvalor. Tenemos que dejar lejos a Taylor, a Fayol. Tenemos que dejar lejos eso. El trabajo es un valor y debe ser fuente de felicidad. Y la organización debe crear felicidad. Y desde esa base nace el control de gestión y la rentabilidad que la organización necesita para su permanencia en el tiempo. Es verdad, y finalmente es la esencia de toda persona, y es lo que a veces no se ve claramente. Uh-huh. Así es. Así es. Así que yo creo que ese es el desafío que tenemos por delante en todos los aspectos, aspectos personales, educativos, empresariales. Tenemos varios desafíos y tenemos bastantes referencias, como son los países europeos, los países asiáticos, que han ya solucionado muchos de los problemas que nosotros aún no hemos podido resolver. Pero hay que mirar afuera e inspirarse en los avances que ellos han tenido para nosotros ir avanzando también y lograr tantas cosas que aún nos queda por conseguir. Así es. Bueno, muy interesante esto. Hicimos un recorrido por muchos aspectos y llegamos a la persona. Partimos hablando de la estrategia, la misión, la visión, la misión, a través de la cual se logra esta visión, y terminamos hablando de la persona y la felicidad humana. Así es. Todo relacionado. Todo relacionado. Sí, no, me parece muy bien. Yo no sé si hay consultas, al menos en el chat no veo preguntas, pero quisiera extender un poco este conversatorio, quisiera extenderlo un poco a los asistentes. Si quisieran preguntarle algo al profesor Carlos Fuentes, o alguna pregunta, algún comentario, un aporte que pueda enriquecer un poco este conversatorio. Dejo abierto el micrófono. Si alguien quisiera hacer algún comentario en torno a estos temas, o algo que quisiera saber adicional. Parece que no hay preguntas. No hay preguntas. Pero por lo menos fuimos, en la medida que usted iba avanzando, fuimos analizando algunos aspectos y fuimos, yo creo que sin duda, agregando valor a este webinar, mencionando algunos autores, algunas teorías, alguna filosofía,
y poniendo en relieve algunos temas que no siempre se hablan y que, bueno, son muy necesarios y deberían ser una conversación obligada en directorio, en estas reuniones extensas que a veces no tienen mucho sentido. Acá Bueno, hay un... a, Sí, la- diga... a las reuniones se va a trabajar y no a reunirse. Hay muchas reuniones en donde la productividad es bastante baja. Así es, y de hecho Chile como país, comparado con los países de la OCDE, salimos muy desfavorecidos en los rankings de productividad. Ujú. Pero eso está asociado al capital humano también. Mire, acá Nayaret Araya, que es una destacada alumna de contador auditor del primer año, segundo semestre, dice, si la persona quisiera empezar con una organización, pero también quiere pensar en la persona, ¿cómo podría comenzar? Me refiero a cómo preocuparse por el personal. Eh, Primero, si quiero comenzar en una organización, fundar una organización, hay dos aspectos muy importantes. Primero, que las personas con las cuales yo voy a compartir mis sueños tengan los mismos valores que tengo yo. Que el comportamiento sea uniforme. Cuando me refiero a valores, me refiero a la forma de actuar. Que se coincida con un equipo que comparta valores, eh, que comparta también la visión de la organización y el porqué de la existencia. O sea, en el fondo la respuesta es muy simple. Yo quiero comenzar con una empresa y quiero pensar en mis colaboradores o en mis socios. Bueno, debo hacer partícipe a mis colaboradores y a mis potenciales socios y a mis potenciales colaboradores, trabajadores, en que participen plenamente en la estructura valórica de la organización y en que puedan cumplir sus sueños profesionales a través de la invitación que yo les estoy haciendo a participar en mi proyecto. Solo así voy a lograr un equipo comprometido. No basta con tener personas altamente calificadas si no tengo personas altamente comprometidas y felices con mi proyecto. Si yo tuviera que elegir, preferiría personas altamente comprometidas y representadas por mi proyecto, más que personas altamente calificadas. Para que estén comprometidas, lo primero debería ser tener claridad o comunicarles hacia dónde vamos todos. Exactamente. Y generar esa comunicación, esos flujos de comunicación, el feedback, la comunicación, mira, este trabajo necesito este informe porque tenemos una reunión con un cliente y tenemos que especificar, dar énfasis a este tema, explicar para qué, para qué eh, para qué estamos ahí y de alguna forma eso ayuda a que las personas le den un poco de sentido, le den sentido a ese trabajo que están haciendo, porque va a tener un fin, un objetivo. Así es, exactamente. Compartir, compartir la visión, la misión y los valores, pero Compartirlo. Y, compartirlos de verdad sí, y valorizar mucho más el compromiso que la competencia profesional. Yo, yo siempre he trabajado con gente altamente comprometida y la verdad es que he tenido bastante éxito, más que con gente altamente calificada, sino que con gente altamente comprometida con el proyecto. Y sí. eso es una experiencia que yo comparto y, y que
aún mantengo. Y creo que no voy a cambiar de opinión ya a esta altura de mi vida. Prefiero gente comprometida a mi lado, con mi estrategia, porque todos creamos valor, y vuelvo a la palabra clave, todos creamos valor siendo felices. Es verdad. Bueno, y usted lo ha visto en su trayectoria laboral, así que esto no lo ha visto en los libros, lo ha visto en la vida, en el día a día. Así es. Interesante, interesante. Vamos a ver, acá hay un comentario. Diana dice, usted como una persona con experiencia en el primer proyecto que participó, ¿fue difícil o se pudieron complementar con el resto? Diana Rocío Diana, Alejo. Diana, muy buena pregunta, ¿eh? Muy buena pregunta. El mundo laboral, es que yo puedo hablar de mi primer proyecto, pero mi primer proyecto fue en la década de los 80, en donde las organizaciones eran totalmente distintas como son ahora. Por lo tanto, salir de la universidad a un mundo laboral altamente estable, en donde uno entraba al mundo laboral y la tendencia era permanecer en la organización durante muchos años. Obviamente es muy distinto ahora, en donde salir del mundo laboral al mundo laboral, nos encontramos con que las nuevas generaciones rotan mucho más y el sentido de compromiso es mucho menor. Además, hay ahora una alta competitividad. Lo que había antes, cuando yo tuve mi primer trabajo, era una alta resistencia al cambio. Ahora eso ya no existe. Ahora existe una alta disposición al cambio, lo cual es bueno, pero también existe una alta competitividad y una menor, no digo baja, pero menor sentido de compromiso en la organización. Los nuevos profesionales rotan más que lo que rotaba nuestra generación cuando estábamos recién egresados. Por lo tanto, nos encontramos en un mundo totalmente distinto entre los 80, los 90, los 2000 y ahora los 2020. Y quizás cómo va a ser el 2030 y además con un mundo laboral lleno de tecnología, en donde ya prácticamente no hay que ir a trabajar a la oficina, estamos en la casa. Eso nos va a obligar a cambiar los aspectos relacionales, los aspectos de comunicación, muchos aspectos. Y seguro que en 1 o 2 años más nos vamos a encontrar con un mundo totalmente distinto al que podamos tener ahora. O sea, ahora los cambios son mucho más dinámicos. Son mucho más dinámicos, exacto. Esas son las olas de innovación que pronosticó nuestro amigo Schumpeter en el año 42. Él calculó que desde la revolución industrial, el primer ciclo de innovación duró 60 años y hasta el año 2000, del 90 al 2020 hubo una ola grande de innovación, 10 años, y desde el 2020 en adelante esta ola de innovación van a ser 5 años, 3 años incluso. O sea, el avance tecnológico, y lo vi con mi curso ayer, el día de ayer, donde un grupo tuvo que presentar el análisis de robot versus desempleo en el mundo. Y salió una conversación bien, bien interesante, muy parecida a lo que usted está diciendo ahora, y que está asociado a esta rotación. La OIT, la Organización Internacional del Trabajo, habla de que en esta época la rotación de las generaciones nuevas es aproximadamente de 9 trabajos en su vida laboral. Hablan de 9 trabajos, y mi padre, que aún vive, gracias a Dios, estuvo 45 años trabajando en la misma industria, en la misma fábrica.
Hizo su carrera, 45, toda su vida en una empresa. Eso prácticamente no existe. No, eso es casi imposible, eso es muy raro. ¿Sabías tú que el promedio de un gerente general es 5 años? 5 años No, puede, 5 años un gerente general dura como gerente general en una empresa y después pasa a ser gerente general en otra empresa y después pasa a ser gerente general en otra empresa, en un promedio de 5 años. no conocía ese indicador, no conocía esa estadística. Así es. Interesante. Bueno, estamos en un mundo cambiante, eso nos quedó bastante claro, así que sacamos muchas lecciones hoy día. Agradecemos a los asistentes, en especial a Nayaret y Diana, que también es una destacada alumna. Para ser justo, tengo que comentarlo, ellas participan mucho, han participado bastante y tienen el interés de aprender. Quiero agradecer, profesor Carlos Fuentes, por venir a acompañarnos un rato, un día martes en la tarde, a hablar de todos estos aspectos tan importantes y que a veces no se conversan, o no se hablan, no se dan por conocidos, pero la verdad es que no se conocen, o se dan por entendidos, pero no se entienden. Y es bueno discutirlo, poner ejemplos para aterrizar un poco aspectos sobre todo estratégicos. Algunos se asustan con estas temáticas estratégicas, dicen, no, pero que andan por ahí arriba, andan volando en otra estratosfera, pero la verdad es que cuando se hace la bajada, el aterrizaje, llegamos a lo que usted terminó concluyendo, en el fondo termina todo en el corazón de las personas. Así es. ¿Y para qué estamos acá? O sea, y ya entramos en otro tipo entramos en otro tipo de conclusiones y de análisis un poco más holístico, si se quisiera, porque estamos tomando al ser humano en un espectro muy amplio. Hablamos de productividad, hablamos de ventajas comparativas, de factores críticos del éxito, hablamos de misión, de comunicación, de De visión, felicidad. de felicidad. Entonces, una serie de... Quedé bastante contento con este webinar, profesor. Y como le comentó al principio, este video lo edita Extensión y luego se sube al sitio web de la carrera Contador Auditor y se difunde entre los alumnos. Así que vas a tener un efecto multiplicador. Muchísimas gracias. Muchas gracias por su participación y que el próximo año se repitan muchas más, profesor Carlos, porque... Por supuesto, ahí estaré con ustedes. Ahí estaré con ustedes. Yo les agradezco la oportunidad y espero que les haya sido útil todo lo que hemos conversado. Y agradecer a Eric y a la universidad también. Bernardo Higgins. Muchas gracias. Hasta otra oportunidad. Hasta luego. Gracias a todos. Buenas Saludos a todos. tardes. Chao. Saludos. Chao. Chao.